aquí estoy de regreso, aquí en este programa de Alégrate, ya último día de la semana, y vamos a platicar un poquito acerca de un problema que es bastante frecuente y es la queja constante de dolor en la cervical. Por ahí podemos decir, ay, que me duele la cervical, pero a lo mejor y ni siquiera nos duele esa parte y pensamos que es la cervical. Así que bueno, vamos a aclarar todas esas dudas y preguntas con el doctor Armando Mantecón, así que bienvenido a esta sección de salud. Y acá estamos, bueno, con el doctor Armando Mantecón. Bienvenido, Doc, es un gusto. No, es un gusto para mí, como siempre. Otra vez aquí ya en casa, que me siento como en casa. Muchas gracias por la invitación. Me alegro muchísimo que se sienta así porque aquí lo vamos a explotar con preguntas. Muchas preguntas tenemos el día de hoy porque yo he escuchado a muchos amigos, personas cercanas y demás quejarse de que si la cervical, que si mareos, etcétera. Entonces me encantaría saber cuáles son los problemas más frecuentes que pueden ocurrir ahí en esa área y además cuáles son los síntomas también que podemos presentar cuando hay un problema en la cervical. Claro, bueno, ahorita actualmente es bien importante que todos estamos con el exceso del celular, ¿no? Sí. Entonces, ya sea en el trabajo, ya sea en la noche, en la casa, el tener una flexión constante de la cabeza ocasiona una sobrecarga atrás, ¿no? Entonces, cuando menos te das cuenta, ya duraste 2, 3 horas o más horas en una misma posición y empiezas con la afectación de la columna cervical, ¿no? Esos son malos hábitos, malas posturas, pero que si las das por muchos años, empiezas a tener afectaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora sobre todo los jóvenes de hace unos años para acá, ¿no? Que ya nacieron con el celular, nacieron con esas tecnologías, incluso hasta con el televisor antes, ¿no? Ya que los hacían más pequeñitos, que se podían poner como más cerca de uno, ya van teniendo mucho tiempo con este tipo de situaciones o de posturas. ¿Qué puede ser esa afectación a largo plazo que puede causar debido a estar así todo el tiempo? Claro, ¿no? Desde ahí empiezan, por ejemplo, con una ligera jiba. La jiba es como lo que le llaman la jorobita, ¿no? Claro. Pero no solamente, por ejemplo, ahorita dices, qué bueno que dijiste, tocaste el tema de los niños, ¿no? No solamente el celular. Ya actualmente mucho de la escuela es el iPad, el celular, la computadora. Entonces, ¿qué tienes que hacer con ellos? Pues obviamente manejar la altura de tu monitor, ¿no? O la silla. ¿Qué quieres que hacer? Pues bajarla para que te quede, en vez de que te quede en una flexión, que te quede recto, ¿sí? Para que tu columna esté así. Y hay veces puedes jugar para que te quede arriba, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, yo digo que hay aditamentos que te venden para que tu cuello te quede recto, ¿no? No lo tengas en una flexión constante, sino vas a tener dolores musculares durante tiempo, ¿no? Claro, totalmente. Ahora, Doc, nos llegan algunas preguntas a través de nuestro WhatsApp. Algunas están relacionadas y otras no tanto, pero yo creo que vale la pena también como compartir, ¿no? Con las personas que están haciendo estas preguntas. Y la primera es, ¿cómo quitar el dolor en las articulaciones? Nada que ver con el tema, pero vale la pena por ahí la respuesta. Obviamente todo dolor de articulación hay que primero descartar que no sea, por ejemplo, una distensión, una tendinitis, una inflamación solamente. Si estás haciendo una actividad, si estás en una postura durante mucho tiempo y si obviamente cambias esa postura, te tomas algún analgésico y se te quita, bueno, puede ser que, no sé, durante mucho tiempo estás sentada en una posición, doblando la pierna, con la pierna para atrás, los que duermen con la mano cruzada, ¿no? Entonces todo eso, pues bueno, tratar de cambiar un poquito de hábitos. ¿No se te quita? Tomar un antiinflamatorio, el más habitual, ¿no? Que lo puedes comer, pero lo ideal, si no, ir a revisarte, ¿no? Ok, perfecto. Por otra parte, pregunta, yo padezco de osteoartritis degenerativo desde hace 10 años y ahora los dedos de mis manos no los puedo doblar, me causa un fuerte dolor. ¿Cómo aliviar esos dolores? Bueno, ya la osteoartritis es una enfermedad, yo le digo ya autoinmune, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya es una enfermedad que tiene una base tanto hereditaria, una base de la misma persona, que esa autoinmunidad ya no puede regular ciertas articulaciones, ¿no? Entonces ahí, ¿qué hay que hacer?
Uno, tomarse laboratorios para descartar que sí tengas la osteoartritis o que tengas artritis y que en realidad ya hay medicamentos específicos para tratarlos. Perfecto. Tanto medicamentos como ejercicios y terapias. De todas formas, todas esas preguntas estaría bueno que se las pudieran hacer ya directamente porque depende mucho del caso, ¿no? Y de la situación que usted tenga. Yo creo que valdría la pena revisarlo minuciosamente su caso y así con el doctor, bueno, que nos ayude a resolver ese temita. Claro. Doc, por otro lado, bueno, hay otro mensaje y otros dos mensajes. Dice, yo soy chofer, estoy sentado mucho tiempo, ¿puedo tener problemas en la cervical por eso? Sí, tanto la cervical, pero ligeramente más en la región lumbar. Todo paciente que está mucho tiempo sentado, llámese taxistas, choferes, secretarias, si no hacen cambio de posición, van a empezar a tener una sobrecarga a nivel lumbar. Entonces yo le digo a esas personas, yo les digo al chofer, por ejemplo, cada media hora, 30 minutos o una hora, oye, párate, estírate un minuto y sigue tu trayecto. Las secretarias estar cambiando la postura, no sé, cada 20, 30 minutos con que hagan esto, o que cambien. Ese cambio de postura y no una postura durante mucho tiempo te va a ayudar bastante. Buenísimo. Por otro lado, cada vez que me paro de la cama, de repente, me da mareo. ¿Tiene que ver con la cervical esto? Bueno, obviamente puede ser un problema, pero ya es muy crónico para que sea problema cervical. Ahí lo primero, revísense si no tienen algún problemita del oído, que es lo primero que puede pasar. Desde que estén con el oído tapado, desde que tengan alguna infeccioncita o inicio de alguna infección, importante. 2, la presión y 3, el azúcar. Oh, wow. Mira, yo no pensaría que no está. Sí, no es importante. Te levantas y te mareas, bueno, primero es el oído, que no tengas alguna alteración en el oído. Infección. Y 2, infección o el oído tapado y que tengas lo que le llaman el vértigo, ¿no? Y 2, obviamente, pues revisar que no tengas algún proceso infeccioso importante y la presión alta, ¿no? Perfecto. Doc, una vez que tenemos ya detectado que, bueno, la cervical nos está afectando por la postura, ya nos molesta, etcétera, ¿qué podemos hacer al respecto? Uno, eso, cambio de hábito, ¿no? El cambio de hábito es importantísimo. El ejercicio, por ejemplo, hay unos rodillos que te puedes poner atrás para hacer un poquito de hiperextensión. Eso te ayudan a hacer algo que se llama ligamento táctil, que es como estirar los ligamentos y mantenerlos un poquito elongados, pero al mismo tiempo fuertes, ¿no? Y obviamente hacer tu cambio de posición. Si no cedes, es bueno, por ejemplo, la rehabilitación, ir a un lugar donde te hagan una rehabilitación y hay algo que se llama higiene de columna, que la higiene de columna son los cuidados generales, de cómo, por ejemplo, la gente de la casa, cómo planchar, el estar en una posición, subir el pie, el cómo dejar las cosas en lo alto, en vez de que tú estés tratando de saltar y alcanzar las cosas, subirte un peldaño para que te quede más corto. Cargar las cosas pesadas, quiere decir pegártelas a ti en vez de hacer el mecanismo de palanca. Entonces eso se llama higiene de columna. Si ustedes ponen en internet higiene de columna, les va a aparecer infinidad de dibujitos de cómo sí y cómo no hacerlo. Wow, por ejemplo, una vez yo me acuerdo que alguien me hizo una observación de por qué los instrumentos de limpieza, sobre todo palos de escoba, palos de trapear, eran tan cortitos, tan bajitos. Y es que estaban diseñados para las mujeres. Y yo me quedé así y dije, qué comentario tan machista, pero es cierto de cierta manera. Sí, sí. Entonces las chicas, nosotras, pues cuando vamos a limpiar, a trapear en la casa, siempre usamos esta postura. Claro, y estás por abajo haciéndole. Entonces lo que se acostumbra es hasta hacerlas un poquito ya más largas. Entonces no tanto hacer la flexión para hacer esto, sino que desde arriba tú vas haciendo esto. Ya mantienes una postura diferente. Buenísimo. ¿Alguna recomendación en lo que voy viendo las preguntas que nos siguen llegando? Bueno, como recomendación, obviamente siempre, ¿no? Levantarse, hacer algún movimiento o estiramiento cuando te vas a levantar, siempre tratar un minuto que hagas algún estiramiento de tus articulaciones, no tronártelas, estirarlas, los pies, estirarlas, siempre hacer flex o extensión, eso es importante para levantarte, ¿no? Hábitos, alimentación y ejercicio. Perfecto. Hay una pregunta que está un poquito relacionada a una anterior y dice, buenas tardes, felicidades al programa y al doctor. Mi pregunta es, ¿por qué cada vez que me levanto siento dolor en la espalda? ¿Tiene algo que ver con la cervical? No es con la cervical. Aquí obviamente dolor que es constante, que te levantas y te duele la espalda, hay que ver cómo estás de peso. Si tienes sobrepeso, sobrecarga, ¿no? Oh. Eso es importantísimo. Algo que fíjate que puede ser que te lo tomen como pregunta. Cuando te levantas a muchas personas les duelen los pies. Sí. ¿No? Bueno, ese es un dato que te puede dar algo que se llama la fascitis, que es la fascia plantar. Entonces, eso si tú haces un minuto
de este movimiento y como que encoges tus pies, estás ejercitando la fascia y ya no te amaneces, como dicen, como espinado, ¿no? Que amaneces como sí, espinado. como duro, ¿no? rígido. Exactamente, Sí. ¿no? Pero bueno, importante eso. Entonces siempre es importante estirarte y hacer algo en cama, 1 minutito, 2 minutitos de algunos movimientos que te ayuden a quitarle esa tensión de la misma postura durante las 6, 7 horas que estás acostado. Excelente. Buenísima recomendación, Doc, me gustó, estuvo padrísimo. Me encantaría que nos pueda compartir sus redes sociales para que la gente le escriba dudas, preguntas, sugerencia de tema. Claro que sí, es armandomantecón.com y Armando Mantecón 123, así estamos. Ahí sencillito, así lo encuentran. Sencillito. Doc, este año ya no se va a Qatar, algún país por ahí. No, bueno, salimos a congreso, sí, todavía no sabemos exactamente cuál, pero no, el mundial yo creo hasta unos años más. Se vuelve a ir otra vez. Así es, Muy así bueno. es. Muy bueno, Doc, muchísimas gracias, le agradezco Gracias. muchísimo su Gracias como siempre por la compañía. invitación, muchísimas gracias.